pues, bueno, Pues usted. aquí están en aquel lado. Todavía no se llaman. Buenos días. Buenos días. Ahorita Hola, yo me llamo Pedro Mejía Baltazar, yo soy el carguero número 11 y le quiero mandar un saludo a mi mamá, papá allá en Carolina y también mis tías, mis primos, mis amigos y todos los que están allá, me están mirando y les mando un saludo allá. Buenos días. ¿De dónde es usted? De los ajolotes. Ajolotes, Michoacán. Órale. A mis hijos que andan por allá en Estados Unidos. ¿Dónde están? Uno está en Oregon, otro está en Norte Carolina. Por allá andan esos muchachos. Bueno.
Ahorita también. Se puso el blanco y era el blanco. Le digo, pues. Estuvimos muy descontrolados. No coinciden. No coinciden. ¿40 años de qué? De parranda. ¿Te cuesta poner No, ahí está. Preparemos a celebrar este misterio, colocando la masa espacial y digamos con un espíritu de sencillez. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa. Por eso, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé, y él no reinará sobre Israel. Ve a la casa de Jesé en Belén, porque entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerpo de aceite para ungirlo y vete.
Pero Samuel le replicó: ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera me va a matar. El Señor le respondió: Lleva contigo un ternero y di: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a que sea el sacrificio, y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás a quien yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo. Temerosos le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Le respondió: sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer el sábado? Él le respondió: ¿no han ido acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo que el sacerdote había dado. Comió de los panes que solamente podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre, para el sábado. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Sebastián, ruega por nosotros. San Sebastián, ruega por nosotros. San Sebastián, ruega por nosotros. Un aplauso a San Sebastián. De gran aprecio para el emperador Diocleciano, pero él conoció, estamos hablando de los años 280 más o menos, o sea, hace 1700 años, y en ese tiempo había una persecución muy fuerte contra todos los cristianos. Los encarcelaban, los mataban. Y San Sebastián, siendo del servicio del rey, él abrazó la fe, conoció, tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Y él, desde su posición de soldado y de capitán, ayudaba a los cristianos que estaban en la cárcel y les llevaba la comunión también y los fortalecía y los animaba. Y les decía: ánimo, no tengan miedo a quien mata el cuerpo. Ánimo, Dios los espera en el cielo en la gloria para darles la palma del martirio y glorificarlos junto con Dios. Sean perseverantes hasta el final para que Dios los corone de gloria. Y aquellos cristianos
Estas palabras de él sonaban tan fuertes que cuando llegaba el martirio no había tristeza en ellos, sino gran alegría, porque decían: pronto estaremos ya delante de Dios. Sin embargo, también él fue descubierto y algunos compañeros lo denunciaron con el emperador. Él era de los mejores arqueros. Y el emperador lo condena por ser cristiano a que sus mismos compañeros lo ejecuten y lo ponen en un tronco. Y cuando ya lo dan por muerto, sus compañeros lo dejan ahí. Una mujer maravillosa, Irene, va a verlo lleno de lanzas y se da cuenta que todavía está vivo, todavía respira un poco, y ella, con suma piedad, se lleva a Sebastián a su casa, lo empieza a curar y él empieza a recuperarse poco a poco. Ese acontecimiento de este primer martirio no lo venció. Llega hasta el mismo emperador Diocleciano y se le enfrenta y lo reta y le dice: tú no puedes luchar contra Dios, nos podrás matar a todos nosotros, pero Dios te aniquilará a ti. Esto hace que se enfurezca el emperador y les pide a sus compañeros que ahora lo maten y se cercioren de que sí muera a golpes. Y en la segunda vez sí se murió. Un 20 de enero, por eso celebramos 20 de enero, ya de su martirio. Por eso la iglesia lo celebra con ornamentos rojos, como signo de que su amor es tan grande que dio por Dios su sangre, su vida. ¿Qué ejemplo nos da San Sebastián? De gran fe, de fidelidad a Dios, inclusive poniendo en peligro y dando su vida por Dios. Un hombre de gran valentía, no le tiene miedo a nadie ni al emperador, se le enfrenta. Un hombre lleno de servicio por sus hermanos, y eso es lo que la iglesia nos pide también. Qué bueno que nuestra fe aumente, para que Dios actúe a través de nosotros. La fe es fidelidad en Dios, y cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios es fiel a nosotros y Él va a actuar en nosotros, y la fuerza de Dios va a estar en nosotros. Que Él nos da. Él murió por ahí en el año 302. Está un poquito confuso, porque algunos dicen que murió en el año 288, otros que en el 302, pero ciertamente por ahí, más o menos. Y su cuerpo, cuando ya lo mataron, el emperador dice: de repudio, échenlo al drenaje. Y lo echaron al drenaje de Roma. Pero los cristianos, con gran piedad, lo rescataron del drenaje, lo limpiaron y le dieron sepultura en las catacumbas, ahí en las cuevas de Roma, en las colinas. Y ahí exactamente donde está su cuerpo, está ahorita la Basílica de San Sebastián. Tiene su basílica, ya ahorita ya están en fiesta en Roma. Exactamente donde está su cuerpo, ahí hicieron el templo. Así como de la de San Pedro allá en Roma, la de San Pedro, pues su cuerpo está, sus restos están abajo, la basílica está. Pues también de San Sebastián ahí en Roma, están abajo sus restos, y la basílica en la parte de arriba. Hoy pues pidamos que su ejemplo, su testimonio cale en cada uno de nosotros y nos invite a dar también una respuesta de fe, de valentía y sobre todo de mucho servicio a Dios. Así sea. Nos ponemos de pie para hacer profesión de nuestra fe y ponemos la mano así. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creo en el Espíritu Santo,
en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de los muertos. Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos al profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse para presentar los dones que canto. cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada o no paga. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora, memorial la muerte y resurrección del Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: paz les dé, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a la palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu. Cristo Jesús, damos luz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no recuerdo mi casa, pero una palabra me bastará para sanarme. El santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunica aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu hermano San Sebastián fiel en su servicio y victorioso en su pasión por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor por su vida. Pueden ir en paz. Muchas felicidades, danos de vida abajo, por esas celebraciones a San Sebastián. Que Él desde el cielo les consiga muchas bendiciones y que cada esfuerzo, cada oración, una bendición para ustedes, para sus familias, su trabajo y en sus necesidades. Dulce Madre, no te alejes, vista de vino aparte, ven contigo a todas partes y nunca solo dejes, ya que nos proteges tanto de la Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Sebastián, ruega por nosotros. San Sebastián, ruega por nosotros. San Sebastián, ruega por nosotros. Todo el aplauso de la misa. Buenos días, muchas felicidades, que Dios nos bendiga en todas las cosas que pasan por
No